Jovencitos, el que les habla es el profesor José Alberto Zúñiga Pérez, curso de razonamiento verbal. Tema que nos compete disertar, término excluido. Para hablar de este tema, primero analizamos el título. Término. ¿Qué es un término? Término es sinónimo de palabra. ¿Ya? ¿Qué es un término? Es una palabra. Excluido. ¿Qué es excluido? Eliminado, descartado, sacado. Por lo tanto, si alguien te pregunta qué es un término excluido, simple y llanamente tú contestas: el término excluido es una palabra eliminada o palabra descartada. Ahora, ¿por qué, profe, se elimina esa palabra? Porque esa palabra no va a pertenecer al mismo campo semántico de las demás. Entonces, para esto tenemos que saber qué es un campo semántico. Se le cataloga o denomina campo semántico al conjunto grupo de palabras, pero que están relacionadas o vinculadas entre sí. ¿Ya? Todas las palabras que guarden algún tipo de relación o semejanza a ese grupo de palabras se le llama campo semántico. Y nosotros sabemos que todo campo semántico está regida ¿por qué? Por semas. ¿Y qué son los semas? Los semas son rasgos y características peculiares de una palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos del campo semántico, el campo semántico se clasifica de tres maneras. 1, campo semántico léxico. 2, campo semántico de género especie. Y 3, campo semántico temático. Profe, ¿qué es el campo semántico léxico? Sabemos que léxico es palabra. Pero ¿qué pasa con estas palabras? ¿Cómo están relacionadas? ¿Cómo están vinculadas? Todas las palabras se van a relacionar por el mismo significado o en su defecto comparten el mismo significado. Ejemplo: diatriba, ignominia, baldón, afrenta, desdoro. Todas estas palabras están vinculadas. ¿Por qué? Por el significado. ¿Y cuál es el significado que tiene? Insulto. Pero ¿qué pasaría si hay una palabra que no significa insulto? Por lo tanto, esa palabra la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque no pertenece a su campo semántico léxico. 2, campo semántico de género especie. ¿Cómo acá se vinculan? Acá están relacionadas o vinculadas, pero por el sema. ¿Y qué son los semas, redundo? Rasgos o características peculiares. Ejemplo: si yo digo la palabra lobo, perro, zorro, hiena, chacal. Todos tienen un sema peculiar. ¿Y cuál es el sema peculiar que tiene? Que todos son caninos. Pero ¿qué pasa si me dice alguien: elimino una de estas 5 palabritas? Yo automáticamente elimino perro. ¿Por qué? Porque todos son salvajes, pero perro es doméstico. Por lo tanto, esta nomenclatura de caninos ya se descartaría. Automáticamente lobo, zorro, hiena y chacal sería su campo semántico cánidos. ¿Por qué serían cánidos? Porque son caninos salvajes. Campo semántico temático, su nombre lo dice. Están vinculadas o relacionadas, pero ¿por qué? Por el mismo tema, comparten el mismo tema. Ejemplo: si yo pongo la palabra enunciativa, exclamativa, interrogativa, desiderativa, dubitativa. Todos están relacionados, pero ¿por qué están relacionados? Por el tema. ¿Y cuál es mi tema? Clases de oraciones. Y si hubiera una palabra que no es un tipo de oración, automáticamente lo descarto. Aquí igual: regular, perífrasis, copulativo, reflexivo y transitivo. ¿Cuál es el tema en común que tienen estas palabritas? Son clases o tipos de verbos. Muy bien, continuamos. Para este ítem de razonamiento verbal tenemos que saber la estructura de términos excluidos. Todo ejercicio de términos excluidos, o en su gran mayoría, está compuesta por 2 partes. La primera es conocida como premisa, que es la palabrita con mayúscula que está. Pero muchos de estos ítems no tienen premisa. Puede ser en forma lineal, en tipo de analogías, por sinonimia, por antonimia, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso, sí tiene premisa. 2, tenemos a las alternativas múltiples o denominadas también distractores. ¿Ya? En Sacaber me dice: acelerador, gasolina, freno, timón, embriague. Yo me doy cuenta que automóvil viene a ser mi campo semántico, sería partes del automóvil. Pero me dice que una de ellas ya no es parte del automóvil. Automáticamente, ¿cuál sería? Gasolina. ¿Por qué? Porque gasolina no es parte del automóvil. Gasolina es un insumo que tiene el automóvil. Por lo tanto, el término eliminado sería gasolina. Vamos a la siguiente.
Criterios de eliminación. Para poder eliminar una palabra, se utiliza 3 criterios fundamentales. A esos criterios se le denomina vínculos de eliminación. ¿Cuántos vínculos hay? 3. El vínculo semántico, el vínculo lógico y el vínculo gramatical. ¿Ya? Entonces, vuelvo a recalcar, todo ejercicio de términos excluidos se elimina utilizando 3 criterios, llamados vínculos de eliminación. ¿Qué es un vínculo? Es una unión, es un enlace, algo que está ligada. Es la palabra que no está ligada, que no está relacionada con las demás palabras, es la que va a ser descartada, eliminada. El primero, vínculo semántico. ¿Por qué? Porque todas las palabras están ligadas por el mismo campo semántico. Como tú ya sabes anteriormente, puede ser el campo semántico léxico, por el significado, campo semántico temático, por el tema, o campo semántico de género-especie por los mismos semas. Acá mi premisa me dice esternón. Alternativas o distractores, sartorio, peroné, húmero y fémur. Automáticamente yo empiezo a analizar. Primero, esternón. ¿Qué es esternón? Es un hueso. Entonces, la palabra que no significa hueso es la que vamos a eliminar. A ver, parietal es un hueso, está en la cabeza, ¿cierto? Fémur también es un hueso, húmero también es un hueso, el peroné también. Pero ¿cuál es el que no es hueso? Es sartorio. Sartorio es un músculo. Por lo tanto, al no ser un hueso, es el término eliminado. Siguiente. Cedro. Cedro es mi premisa. Pino, roble, nenúfar, eucalipto, sauce son mis alternativas o distractores. En sí yo tengo que saber primero qué es cedro. Si yo busco cedro, el significado, la acepción de cedro, voy a encontrar que es un árbol. Entonces, la palabra alternativa que no es un árbol es la que vamos a eliminar. Pino, roble, nenúfar, eucalipto, sauce. Yo sé que el sauce es un árbol, eucalipto también, pero nenúfar es una planta acuática. Por lo tanto, al no ser un árbol, es el término eliminado. Siguiente, vínculo lógico. En este vínculo lógico, todos pertenecen al mismo campo semántico. Pero uno elimino por un sema distinto o diferenciador. Ejemplo, vóley, fútbol, ajedrez, natación, tenis. ¿Te das cuenta que todos son deportes? ¿Pero cuál eliminamos? Excelente, ajedrez. ¿Por qué? Pese a que es un deporte, pero no es un deporte físico, es un deporte mental. A ver, analizamos. Acá me dice gentío. Gentío es un conjunto de personas. Turba también, caterva también, elenco también, multitud también, muchedumbre también. Profe, pero todos son conjuntos de grupos. Sí, pero ¿cuál es la característica? Que son conjunto, grupo, pero de personas desordenadas. Pero, ¿qué es lo que pasa con elenco? Es ordenada. Turba, conjunto de personas desordenadas. Caterva también, multitud también, muchedumbre también, desordenadas. Pero elenco es un conjunto de personas ordenadas. A ver la siguiente. Prenda. Blusa, camisa, chaleco, corbata y saco, todos son prendas. Pero ¿cuál es el sema peculiar entonces? Que son prendas pero para varón y están ligadas a un terno. El saco para varón y un terno, corbata también, chaleco también, camisa también. Pero la blusa es exclusivo para las mujeres. Es una prenda, pero no tiene las mismas características. Acá, león, chita, onza, pantera, gato y tigres. ¿Qué es lo que pasa? León es un felino. Chita también, onza también, pantera también, gato también, pero tigris es un río. Al ser un río no pertenece a su campo semántico. Siguiente, vínculo gramatical. ¿Cómo acá trabajo con el vínculo gramatical? Acá ya no me importa el campo semántico. Lo que me importa es la familia léxica y la categoría gramatical. 3 cosas fundamentales. ¿Ya? Ahora, bohío. ¿Qué es bohío? Bohío significa choza. Oropéndola, ave. Ca, una hierba. Lar, casa. Otear, ver. Alazán, caballo. Pero acá todos tienen distinto significado. Pero acá me dice, uno, ya no me importa el significado. En sí voy a ver su categoría gramatical. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Yo me doy cuenta que bohío es un sustantivo. Oropéndula es un sustantivo. Ca es un sustantivo. Lar también. Pero otear, ¿qué es? Es un verbo. Pero alazán también es un sustantivo. Entonces, ¿cuál es el término que vamos a eliminar? Otear. ¿Por qué?
porque tiene distinta categoría gramatical. O en este caso, familia léxica. Por ejemplo, bicolor, biblista, bicentenario, bizcocho, biciclo, bicicleta. ¿Qué es la familia léxica? La familia léxica es un grupo conjunto de palabras, pero que están relacionadas o vinculadas por la misma raíz o comparten el mismo lexema. En su análisis, ¿cuál es acá la característica? Bi. ¿Qué significa bi? Bi significa dos o doble. Entonces, la que no tiene la acepción de dos o doble, que es el significado de este prefijo, es la que vamos a eliminar. Bicicleta, sí, bi, dos o doble. Dos ruedas, deviene triciclo, tres ruedas. Biciclo, también bi es dos. Bizcocho también, bi o bis, dos. Bizcocho, dos bloques de más. Bicentenario, centenario es 100. Bi, dos veces 100, 200. Por eso bicentenario es 200 años. Pero biblista es biblio. ¿Y qué es biblio? Libro. Por lo tanto, es el término eliminado. Acá hay un dato peculiar. Brécol. Brécol es el col. Chapulín es un saltamonte. Oca es un ganso. Ruano es caballo. Ánade es un ganso. Cigarrón es un saltamonte. Entonces, ¿cómo yo voy a eliminar? Yo no puedo eliminar chapulín. ¿Por qué? Porque está relacionado con cigarrón. Los dos son saltamontes. Tampoco puedo eliminar oca. ¿Por qué? Porque está relacionado con ánade. Los dos son gansos. Por no tener relación con nadie, automáticamente se va ruano, por no tener relación. Acá vamos a utilizar, jovencitos, tres cosas fundamentales. El campo semántico, pero no solamente el campo semántico. También me dice la categoría gramatical, ¿te das cuenta? ¿Y qué es la categoría gramatical? Las categorías gramaticales hemos dicho que vienen a ser las funciones que cumplen las palabras. Ejemplo, si yo digo, canté, es un verbo. En sí todas mis alternativas son verbos, el que no es verbo es la que se va. ¿De cuántas maneras la clasifica la lexicología las categorías gramaticales? De dos. Categorías gramaticales variables, invariables. Recuérdate, ¿por qué se les llama categorías variables? Variables porque estas palabras van a presentar desinencias o accidentes gramaticales. Puede ser el género, el número, el modo, el tiempo y la persona. Por ejemplo, si yo digo niño, está en masculino y en singular. Pero ¿qué pasa si yo digo niñas? Ya cambió. ¿Ve? Ya cambió a femenino y plural. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tu premisa es un sustantivo? La que no es sustantivo es la que vamos a eliminar. ¿Qué estamos utilizando? Exclusivamente lo que son las categorías gramaticales. Repito, ¿qué son las categorías gramaticales? Las funciones que cumplen las palabras. Dos, vamos a utilizar la familia léxica. ¿Y qué es la familia léxica? La familia léxica es un grupo, conjunto de palabras que tienen alguna relación con el lexema, prefijo, sufijo. ¿Ve? Si yo digo, por ejemplo, la palabra mar, submarino, marea, marimoto, mareaje, yo digo la palabra marciano, pero profe, todos tienen mar. Es que una de ellas no pertenece a su familia léxica. ¿Cuál es? Marciano. ¿Por qué? Porque no está ligado con la base significativa de la raíz, que es mar, que es conjunto de agua. Ejemplo, yo digo la palabra panadero, empanada, ¿ve? Panera y pantalón. Pantalón no tiene nada que ver con el significado de la raíz o lexema de las demás palabras. Por lo tanto, es el término que se va. Y tres, también acá hemos dicho que vamos a utilizar bastante lo que es significación de palabras. Ahora yo me doy cuenta que chapulín y cigarrón tienen el mismo significado. Oca y ánade también tienen el mismo significado. Pero ruano tiene otro significado que es caballo. Por lo tanto, es el término que estamos eliminando. ¿Ya? Entonces, ahora, la manera como se presentan dichos ejercicios se presentan de muchas maneras, jovencitos. Puede ser con premisa, como en todos los ejercicios hemos visto, o puede ser sin premisa. O sea, en este ítem de razonamiento verbal, la premisa no tiene relevancia, no tiene importancia. ¿Qué hubiera pasado si no está bohío? Descartamos bohío. Y solamente yo me fijo en las alternativas. Oropéndola, ca, lar, otear y alazán. No tiene relevancia la premisa. Si acá elimino también bicolor, ¿ve? No hay importancia. Yo soy biblista, bicentenario, bizcocho, biciclo, bicicleta. Solamente busco la relación de qué? De mis alternativas, nada más. O sea, en este ítem de razonamiento oral, la premisa no tiene importancia, no tiene valor, no tiene relevancia. ¿Ya?
Y por último, me dice jovencitos, puede ser mediante analogías también. La que no tiene la misma relación analógica de las demás palabras es también la que vamos a eliminar. ¿Ya? Entonces, para esto, jovencitos, acá te pongo un ejercicio muy práctico, muy genérico. A ver, ¿tú cuál es el término que me vas a eliminar en este ejercicio? Dice, ballena, cóndor, perro y jirafa. Lo primero que te recomiendo es ponerle el campo semántico. A ver, 30 segundos, ponle el campo semántico. ¿Ya está? Listo. ¿Cuál sería tu campo semántico? Excelente. Hemos coincidido. Animal, la ballena, el cóndor, el perro y jirafa es animal. Pero por A o B me dice elimina uno. ¿Cuál descartaría yo? Descarto cóndor, ¿cierto? Todos son animales, pero el cóndor es ovíparo. Pero acá, ¿cuál es su sema común que tiene? Que son animales, pero mamíferos. ¿Ve? Ahora me dice, elimina uno. Ya hemos eliminado nosotros cóndor. Ahora me dice, elimina otro más. ¿Cuál elimino? Excelente. Perro. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ah, no, entonces. ¿Cuál eliminaremos entonces? Ya está eliminó cóndor. Ya está eliminó cóndor. ¿Cuál eliminamos? ¿Jirafa? ¿Pero por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este ítem de razonamiento oral? Tengo que analizar bien. En sí elimino cóndor porque todos son mamíferos. Pero después, ¿cuál elimino? Elimino ballena. ¿Pero por qué, profe, ballena? Porque todos son mamíferos, pero son terrestres. En cambio, la ballena es acuático, por lo tanto descarto. Ahora me dice elimina uno. ¿Cuál elimino? Perro. ¿Pero por qué? Porque son salvajes, pero perro es doméstico. Así voy a eliminar, utilizando ¿qué? Semas o características peculiares. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí llegamos con el tema términos excluidos. Gracias.